Bueno, enseguida de vuelta iremos a estos refugios que yo les decía, que ya lo conocen evidentemente, pero en fin, han lavado la cara un poquito, han hecho alguna que otra rehabilitación en ciertas partes de los refugios de la Guerra Civil. Un refugio que este señor conoce perfectamente en otra época de su vida, sigue siendo agente cultural, aunque en la actualidad en el Museo de Arte Doña Paquita. Antonio Jesús Sánchez Zapata, buenas tardes, bienvenido. Refugio tú, en fin, los Sí, conoces sí. como la palma de tu mano quizá. Poquito, sí. En fin, has trabajado allí, has hecho visitas guiadas y demás, ¿no? ¿Has visto lo que han rehabilitado? No he llegado a verlo todavía, pero bueno, ya esto se andará. Bueno, enseguida vamos con un tocayo tuyo, con Antonio Artero, que nos va, en fin, a indicar un poquito qué es lo que se ha hecho. Esta misma mañana, hoy lunes 20 de febrero, el amigo Antonio, Almería bajo la lupa, que es, en fin, una página que publica La Voz de Almería, nos hablaba de patrimonio histórico, el desaparecido cortijo de la mezquita. De hecho, queremos hablarle de algo que llama la atención. No sé si llegaron a verlo antes de ser demolido, en el barrio de Los Molinos, una casa realmente chulísima. Llama mucho la atención porque nada tiene que ver con lo que tenemos en la capital, Antonio, ¿no? Si lo comparamos con otras casas importantes, Casa Romero y demás, nada, tiene otra estructura, otra forma, ¿no? Sí. Y esto cuentas aquí, en fin, por decirlo resumidamente, que el año 2002 es la fecha. Sí. Así como el que no quiere la cosa, de la noche a la mañana, esto se demolió, se vino abajo y aquí ninguna voz dijo, oye, Nadie dijo ni pío. ¿qué ha pasado aquí? Oye, ¿por qué se ha tirado este edificio tan bonito con la historia que puede tener? ¿Por qué se vino abajo? Bueno, de esto queremos hablarles y contar un poco lo que Antonio, cuenta esta mañana, como digo, en las páginas de La Voz. Un placer verte, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo conoces tú este cortijo, Antonio? ¿Cómo te llega a ti la información de... Bueno, la verdad es que el cortijo de la mezquita, que es como se llama? El cortijo, ¿no? se veía poco, porque cuando tú pasabas por la carretera de Los Molinos, por lo que antes era el ingenio, sí, podías mirar en un callejón entre naves industriales y al fondo se veía el cortijo. Ahí les llamaba la atención porque, aunque se veía poco, pero algo se veía. Y era un cortijo que llama mucho la atención porque no es el típico cortijo que podemos encontrar en Almería. Y hace unos meses mi mujer me comentó la posibilidad de que escribiera algo sobre ese cortijo, porque tenía esa curiosidad de saber qué historia tenía el cortijo. Y buscando, pues conseguí algunos recortes de prensa, pero la historia no venía, la historia de lo que es del cortijo en sí, quién era su propietario, la historia que tenía, no encontré nada. Entonces decidí investigarlo yo mismo. Bien. Y así fue como surgió la cosa. Al principio encontré esos recortes de prensa sobre alguna noticia que había pasado allí, pero no conseguía dar con el dueño del cortijo y tuve que investigar bastante más a fondo, meterme en el archivo y bueno, con el censo de allí del archivo municipal, pues empecé a encontrar y a empezar a tirar del hilo, ¿no? Aparece un señor que se llama José Casineño Núñez, abogado, terrateniente, presidente de la Azucarera del Genil, senador por Granada entre los años 1919 y 1920, cónsul de España en Venezuela tras la Guerra Civil y miembro de la nobleza granadina, nombrado con el título de Marqués del Temple en el año 1922. Todo un personaje el tipo, ¿no? Sí. Incluso aparece una fotografía publicada hoy en este artículo, vestido de militar, parece, ¿no? El señor, en fin. Imagino que, en fin, la nobleza granadina, porque el hombre vivía a caballo entre Granada y Almería, Granada, ¿no? Sí, en realidad él era de Almería, era almeriense, pero tenía su casa allí en Granada, y en Almería cada 2 por 3 salía en la prensa, sobre todo en la Crónica Meridional. Antiguamente, en el siglo XIX, se daba mucho eso de que cuando alguien venía o salía de la ciudad, entraba o salía, pues se anunciaba en la prensa y decía, pues, don José ha vuelto desde Granada o se ha ido a Granada, y así hay muchos viajes que se constatan. Estas son las imágenes del cortijo. Del cortijo. Como veis, pues es un cortijo que llama muchísimo la atención por la estructura que tiene, el tipo de diseño, vamos, que parece, pues eso, por eso se llama el cortijo de la mezquita. Que tiene eso. Está chulísimo. Sí, estaba chulísimo, porque no queda absolutamente estas imágenes nada. están viendo imágenes cedidas por Antonio Lermos. Sí. Aquí le mandamos un saludo a este señor, al cual yo no conozco personalmente, pero que, en fin, las únicas imágenes que quedan de... Sí, prácticamente en antes vídeo de la desaparición, queda ¿no? muy poquito, sí, no queda más que eso. Los primeros segundos de ese vídeo que se puede encontrar en YouTube. Sí. Y poco más. Hay planos, pero una vez ya que los planos de la demolición, digamos, que se estudian en el 2001 y se acometen en el 2002. Un ejemplo más de que el patrimonio arquitectónico en esta provincia, Sí. pues bueno, es algo que está ahí, pero que quizás no se le hace mucho caso. Pero es lo que yo comento en el artículo. Este cortijo en concreto, además que tenía todas las papeletas, ya de por sí es bastante complicado mantener un edificio histórico en el centro de la capital, pues más incluso en Los Molinos. Los Molinos, pues eso, era un cortijo, como digo, que estaba en un callejón que se veía muy poquito y estaba en un sitio perfecto para que pasara desapercibido.
Y claro, al no estar en el centro histórico y tan alejado y estaba un poco escondido, tenía todas las papeletas para que lo tirasen abajo. Esto llama mucho la atención, ¿no? En fin, hay un nombre propio, pero no lo vamos a decir, ni incluso un plano que existe que tampoco vamos a mostrar porque había que pedir permiso para ello. Pero llama la atención, un arquitecto de cuyo nombre, dice Antonio en el artículo de esta mañana, no quiero acordarme, que en su informe decía que el edificio carecía totalmente de interés arquitectónico para ser conservado. Toma ya. Sí, así como actualmente. De hecho, tengo aquí el informe que, bueno, el fecha de 21 de julio de 2001. Y dice que, bueno, el arquitecto, es que los arquitectos lo contrata la empresa privada que compra el cortijo, y entonces él es el que se encarga de hacer ese informe, de si vale o no vale, y luego se lo pasa al ayuntamiento. Sí. El ayuntamiento es el que dice, pues los técnicos del ayuntamiento, supongo, pues bueno, pues vamos hacia adelante, lo tiramos o lo conservamos. El ayuntamiento le requiere que conserve la fachada, y entonces es cuando ese arquitecto dice que no tiene ningún interés y que es mejor tirarlo. Y el ayuntamiento, pues en aquella fecha, pues decidió que lo tiraba. Bueno, ¿tú crees que eso no tiene interés arquitectónico? No, bueno, tú y yo que no somos expertos en la materia, pero yo diría que es algo a conservar, ¿no? Sí, porque ya digo, hay otros cortijos con otras tipologías, pero como ese, no hay ninguno que yo conozca en la provincia. ¿Estos son recortes de prensa de la época? Sí, recortes de prensa de las noticias que están relacionadas con el cortijo, algunos sucesos que pasaron en él. Es que hay un poco como una leyenda negra, una crónica negra alrededor de este inmueble, ¿no? Era curioso porque yo, según me iba metiendo en el censo para ver quién había vivido en aquel cortijo, y según iba encontrando personas, a lo mejor encontré 4 o 5, pues de esas 4 o 5, a lo mejor 4 tuvieron antecedentes penales. Incluso 3 de ellos por asesinato. Sí. Era un cortijo como que atraía un poco lo más negro de Almería, era como un refugio de desconvictos o algo así. Sí, hay... Y aparece una mujer muerta en una balsa próxima al cortijo y demás, ¿no? Además es muy curioso porque, claro, la prensa de la época llamó la atención porque llevaba pantalones, exactamente. Claro. Y era, pues simplemente se dio por hecho que era porque cuando apareciera su cadáver, para que nadie pudiera ver sus partes pudendas. Claro. Estamos leyendo la crónica meridional. Me ha llamado la atención un diario de Almería que ya existía, un periódico como Diario de Almería, ¿no? Sí. Porque estamos hablando del principio del siglo XX, ¿no? Sí, este concretamente, Diario de Almería, es del 16 de mayo de 1930. Bueno, lo tenemos. El caso que esto ya no existe y forma parte del pasado, en fin, la verdad que merece la pena rescatar del recuerdo, aunque sea con imágenes solamente, lo que tú contabas y la historia de este cortijo. Bueno, lo que sucede en Almería de vez en cuando. La verdad que tiene encanto. A mí me gusta mucho. ¿Qué quieres que te diga, Antonio? Sí, era un cortijo muy particular. Sí. Bueno. Una pena que no se conserve. ¿Andas en algo? ¿Metido en algo más? Ando, sí. Alguna cosilla tengo por ahí pendiente. Sí, algún proyecto. ¿No me la cuentas? No. De momento no. Está muy poco avanzado. Pero bueno, ya quizá... ¿Pero tiene que ver también con patrimonio? Tiene que ver con patrimonio y con cosas desaparecidas. Sí. Vale. Otro día te espero por aquí, ¿vale? Sí. Un placer como siempre, Antonio. Gracias. Igualmente. Antonio Jesús Sánchez Zapata, agente cultural, actualmente en el Museo Doña Paquita. También una casa, menos más que esta la conservaron, ¿no? Sí. Adiós, gracias. Vamos a los refugios, que antes les decía, ha habido ahí, en fin, rehabilitación de ciertos espacios concretamente y queremos conocer cómo y mostrárselo a ustedes cómo